al consumo o una parte de ese ingreso está siendo destinada a la inversión, como en el ejemplo. Cuando parte eh, de ese ingreso generado está siendo destinado a la formación de capital, vamos a estar hablando de lo que está pasando acá, ¿sí? De qué está sucediendo. Y cuando haya una parte de eso que esté destinado a la inversión financiera, vamos a estar hablando de esta parte que está acá. Acá está un poco analizado, digo, la cuenta, ¿sí? El análisis de la cuenta del sistema de cuentas nacionales que habla sobre la distribución primaria del ingreso, determina cómo se distribuye el ingreso entre los distintos sectores institucionales, realizando la apertura respecto a qué factor de la producción se está remunerando. El resultado de esta cuenta para cada sector institucional se denomina ingreso primario. En nuestro ejercicio esta etapa es trivial, dado que todo el ingreso va para los hogares. La distribución secundaria refleja las transferencias corrientes entre los sectores institucionales, sea por la intervención del gobierno, del resto del mundo, o las transferencias voluntarias que el resto de los sectores institucionales decidan realizar entre sí. El resultado de esta cuenta será el ingreso disponible. ¿Sí? Eso es, se produjo este valor agregado, ¿sí? Eso se transforma, es un ingreso disponible, pero ese ingreso disponible o ese ingreso existente hay que descontarle, ¿sí? Esto que sucede acá en la distribución secundaria del ingreso, que son eh, como las retenciones del Estado, los impuestos y demás, las contribuciones a la seguridad social y todo eso. Entonces eso te da un ingreso disponible, ¿sí? Como un ingreso real. Bueno, todo bien con que el valor agregado producido en esta etapa sea 300 y que ese sea el ingreso que hay, pero no es el disponible, ¿no? Porque hay que restarle esto que estamos analizando acá en el concepto de distribución secundaria. Hay que restarle la intervención del Estado, hay que restarle los aportes y demás. ¿Viste? Cuando dice, bueno, ¿cuál es tu sueldo? ¿Qué sueldo? ¿El bruto o el neto? ¿Sí? O en caso de los monotributistas. No, mira, yo facturo tanto, pero el monotributo me saca 1000. Bueno, entonces esa discusión es la que nos habla del ingreso disponible. ¿Cuál es el ingreso disponible? Bueno, el neteo. ¿Sí? El neteo entre esos dos análisis. Y bueno, la cuenta que analiza el uso del ingreso es la que analiza si eso va disponible, se utiliza para el consumo o se utiliza para ahorro. Y en el esquema que estábamos viendo acá, lo que estábamos intentando ver y lo que estábamos pensando es, bueno, en este caso, en lo que sería la industria 3, no todo va destinado, o sea, la producción de la industria 3 no va destinada toda a bienes de consumo, sino que produce bienes de capital, que sería esto que está acá, que dice formación de capital, que es producido por la industria 3, y que en el esquema que estamos pensando, esta producción, ¿sí? De formación bruta de capital, esa máquina que produce la industria 3 va a ser comprada por la industria 1. ¿No? Entonces, ahí vemos la interrelación, ¿sí? Entre los sectores, donde hasta ahora solamente pensábamos la interrelación entre las tres industrias como eh, la interrelación entre consumos intermedios de bienes de consumo. ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, la industria 2 le compraba el trigo extraído y lo consumía, lo procesaba en su totalidad para hacer un nuevo valor, para generar un nuevo valor agregado. ¿Sí? Un trigo refinado. La industria 3 compraba ese trigo refinado para terminar de hacer un proceso productivo y empaquetarlo y venderlo para el mercado. Bueno, ahora vamos a meter una nueva variable que es que la industria 1 le compra a la industria 3 un bien de capital, una máquina. ¿Sí? Acá está reducido de vuelta, industria 1, industria 3, industria 2 o industria 3. Pero pensemos que en la columna de industria 1 hay cientos de industrias. En la columna de industria 2 hay cientos de industrias, en la columna de industria 3 hay cientos de industrias. Lo que estamos intentando reflejar acá es la interrelación. Es un modelo. No es efectivamente que haya tres industrias, sabemos que no es así.
Pero lo que estamos pensando es, che, bueno, ¿qué pasa si esta tercera industria, en vez de producir todo para el consumo, produce algo, algún tipo de bien de capital? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay industrias que produzcan bienes de capital? ¿Qué pasa en una economía? ¿Y tiene que importarlo? Hay que importar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, porque necesariamente, probablemente alguna de las tres industrias necesite algún bien de capital. O el molino necesite un repuesto, o la industria 1 que es extractiva necesite comprar una nueva cosechadora. Una cosechadora. ¿Sí? Entonces, en algún lado tiene que moverse, moverse la rueda, y de algún lado tienen que salir esos bienes de capital. Si esos bienes de capital son producidos en el país, bueno, es algo. Si esos bienes de capital no son producidos en el país, igual esa demanda que está ahí, esa demanda, esa demanda agregada que está demandando inversión, la va a obtener desde algún lado. ¿Cómo cierra este modelito acá que tenemos en este caso? Lo que nos plantea es lo siguiente. Si tenemos la equivalencia, ¿no?, entre que la producción, ¿sí?, tiene que ser igual al ingreso y ese ingreso tiene que ser igual al gasto, lo que nos muestra este modelo es que, dado que hay una retención de utilidades no distribuidas, la totalidad del ingreso es menor que en el modelo anterior. ¿Sí? En el modelo anterior creo que la totalidad del ingreso era 300, ahora tenemos un ingreso distinto. ¿Sí? Al tener ese ingreso distinto, eso afecta de alguna manera la posibilidad de consumir y apropiarse la totalidad de la producción. En este caso, tenemos que la sumatoria de las remuneraciones a los asalariados y la sumatoria de las utilidades nos da 200, ¿sí? Porque hay retención del ingreso por parte de la industria 1, hay retención del ingreso por parte de la industria 2 y hay retención por parte de la industria 3. ¿Sí? Hay 100 que no se están distribuyendo, ¿sí?, o en alguno de los dos factores de la producción. ¿Eso qué hace? Reduce de alguna manera esa C, ¿sí?, afecta a esa C, esa capacidad de consumo para estos dos sectores. Sin embargo, lo que está ofertado sigue siendo 250, ¿no? Porque solamente se modificó la producción de 50 para bienes de capital. Entonces, esto es un modelo, pero lo que está planteando de alguna manera es que si la producción y la acumulación de utilidades afecta la totalidad del ingreso disponible y sigue existiendo de alguna manera una oferta de bienes de 250, hay un concepto que sería como el desahorro, ¿sí?, que podría pensarse como si, bueno, acá en este caso los hogares siguen demandando 250, siguen consumiendo por 250, pero su ingreso es de 100, es de 200. Entonces necesitan de alguna manera financiarse, ¿sí?, endeudarse para poder sostener ese nivel de consumo. ¿Sí? Ese es un poco el esquema que está planteado acá. ¿Cómo se modifica de alguna manera la estructura económica cuando aparece un concepto que sería utilidades no redistribuidas? ¿Sí? No hay apropiación del 100% del valor agregado generado. Tiene complejidad, digo, no es algo tan sencillo de entender, pero bueno, hay que ir incorporando estos conceptos y tratar de pensar un poco de manera más abstracta para pensar que cuando existen este tipo de equivalencias y alteramos alguno de los elementos, se afectan también otros de los elementos. Acá está el modelo pasado al esquema que veíamos antes, que nos permitía igualar producto, ingreso y gasto. Lo único que no,
que hay que tener cuidado acá es que las utilidades, esta columna U, ¿sí? Tienen las dos, suman las utilidades distribuidas y las utilidades no distribuidas. Están las dos metidas en esta columna. Pero, en relación al modelo anterior, si pensamos en el mismo pequeño estado, pequeño caso de análisis, fíjense, permiso, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense que el ingreso era 300, ¿no? El ingreso total. Y que las utilidades eran 100 y la remuneración de los trabajadores era 200. Fíjense que ahora, sobre el ingreso disponible, el ingreso de 300, ¿sí? Los que de alguna manera perdieron fueron los trabajadores, ¿sí? Porque su apropiación del ingreso es menor, ¿sí? Se quedan con 125 y cuando antes tenían esa apropiación de 200. ¿Sí? Eso tiene que ver con que creció la otra parte, que son las utilidades. Una se la llevan a la casa los empresarios y otra queda como retenida para este concepto que tiene que ver con la inversión. El esquema del producto o el esquema de producción sigue siendo el mismo, ¿sí? No hay modificaciones acá, el valor agregado sigue siendo el mismo, los consumos intermedios siguen siendo iguales. Donde sí se da una modificación es desde el punto de vista de la demanda agregada, porque ahora sí tenemos una columna nueva. ¿Se acuerdan que antes era consumo? Iba todo a consumo. La demanda agregada era igual al consumo. Ahora es demanda agregada igual al consumo más la inversión. ¿Sí? Entonces, el consumo de los hogares se sigue sosteniendo en 250. Tenemos un gasto que lo hace la industria 1, que era lo que planteábamos, que es un gasto por 50, pero es un gasto que tiene otra característica. Es un gasto en bienes de capital. Entonces, esta economía, este pequeño modelo, ya no nos da demanda agregada igual a consumo, sino que nos da demanda agregada igual a consumo más inversión. ¿Sí? Demanda agregada o gasto 300 igual a 250 consumo más 50 inversión. ¿Sí? Que es lo que refleja esta tercera columna. Y acá hay algunos comentarios, ¿no? Entre los aspectos a notar en este nuevo ejercicio se destacan los siguientes. El nivel de producto, ¿sí? El volumen total de ingreso, de producto, de ingreso y de gasto es el mismo, 300. ¿Sí? Eso es lo que se está produciendo, el ingreso que hay y lo que se está consumiendo. Si vos lo mirás de afuera y mirás solamente la ecuación matemática, te da lo mismo. 300 igual a 300 igual a 300. Pero si analizamos cada uno de los componentes, o sea, si analizamos la cuenta del ingreso, analizamos la cuenta de producción y analizamos la cuenta que tiene que ver con el gasto, con el uso del ingreso, observamos variaciones. Hay una novedad. La distribución del ingreso es menos favorable para los trabajadores, lo vimos en relación al ejemplo anterior. Y en segundo lugar, el consumo dejó de ser el único elemento que compone el gasto, siendo secundado por el gasto en bienes de capital. Al existir la formación bruta de capital, el nivel de inversión de la economía deja de ser cero, ¿sí? Y lo mismo sucederá con el concepto de ahorro. Yo les decía, guarda con las economías y guarda con las economías donde la I es muy chiquita, ¿sí? Digo, cuando la economía tiene una I muy chiquita y solo hay consumo, ¿sí? Eso genera estancamiento, genera problemas de crecimiento, problemas de empleo y demás. Entonces, cuando empieza el ciclo que se podría decir como ciclo virtuoso de formación bruta de capital, o sea, empresas que retienen parte de del valor agregado producido para invertirlo en capital, en la formación bruta de capital, eso genera un ciclo virtuoso, ¿no? Acelera, genera un acelerador de la economía. Ahora, si ese ciclo virtuoso y esa retención de utilidades no está compensada de alguna manera por los ingresos, por la posición de los trabajadores, ¿sí? Hay inversión de capital, pero caída de los salarios, ¿sí? Eso es lo que muestra este modelo. De algún lado sale,
¿sí? Porque el valor agregado sigue siendo el mismo. Entonces, de alguna manera, digo, la disputa o la discusión sobre las paritarias, sobre el salario y demás, es la disputa por la apropiación de este valor agregado. En términos conceptuales, ¿no? Cuanto más empujen los salarios de los trabajadores para apropiarse de ese valor agregado, ¿sí? Más posibilidades tienen de perder contra el que está enfrente, que son las utilidades, o distribuidas o no distribuidas. ¿Sí? La torta es la misma, el valor agregado producido es el mismo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, digo, Sí, esto profe. se los dejo para que lo repasen. Es un modelo, digo, tiene un montón de variables en el medio, que algunas las vamos a ver, otras no, las tienen que leer, pero busca dar respuesta a este concepto. En el primer ejercicio solamente teníamos movimiento en la parte de arriba, solamente veíamos producción, generación, distribución del ingreso y uso del ingreso, y en el segundo ejemplo aparecen estos dos ejemplos, aparecen estos dos conceptos. La formación bruta de capital, porque hay una decisión de inversión, y también aparece el concepto y el problema financiero. En este caso, hay una necesidad de financiamiento por parte de los hogares, endeudamiento, para poder sostener un nivel de consumo. Entonces, estas dos cuentas del sistema de cuentas nacionales, en el primer modelo no aparecían, y en el segundo modelo ya empiezan a jugar. ¿Sí? ¿Lo entendió? Sí, profe, esto es algo teórico, no es que está sacado de de alguna economía, o sí. No, a ver, el sistema de cuentas nacionales, o sea, el equipo que está en el Ministerio de Economía de Nación, que trabaja dependen de Martín Guzmán, tienen una metodología similar a esta. Ah, eso es lo que quería saber. Está bien, está bien. O Si, sea, si esto lo usamos nosotros, o era algo teórico nada más. Es algo teórico, pero que se utiliza para llevarle de todos los, no sé, cada trimestre, llevarle un informe a Martín Guzmán y decirle, mirá, está pasando esto. Entonces el tipo Claro. tiene todo un informe enorme donde tiene este análisis y puede probar, no sé cómo está estructurado, pero digo, debe tener, tiene un equipo que se dedica a analizar temas productivos, un equipo que se dedica a trabajar temas de ingresos, un equipo que se dedica a trabajar temas financieros, ¿sí? Incluso pueden ver, digo, la estructura del Ministerio de Economía y las subsecretarías, y cada una tiene un nombre, y está claro que hay áreas que se dedican a discutir. Después, a veces, la información no está toda dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Le piden al INDEC, le piden a Matías Culfas, que es el ministro de Producción, le pedirán a el ministro de Trabajo que mande su parte de información, ¿sí? Digo, están todos los sectores, todo el Estado está aportando datos para con esta metodología poder, ¿sí?, conocer la situación de la economía argentina. Nosotros estamos haciendo un ensayo en estas 2 o 3 clases para tratar de entender más o menos de qué se trata. Pero digo, para poder armar esto, en la realidad hay miles de personas involucradas que se dedicaron a estudiar esto y se especializaron en estos temas, ¿no? Pero sí se hace de esta manera, se labura de esta manera y se establecen estos supuestos que permiten pensar este tipo de discusiones, ¿no? Eso es como un poco el trabajo del economista que está vinculado a temas de cuentas nacionales y políticas públicas, trabaja con estos conceptos y hará, digo, el tipo que está en una oficina hará una parte de esto y laburará armando el dato del consumo de los hogares.
Tendrá un equipo y juntará todos esos datos y va y arma un dato y lo presenta. Y con el dato sobre la formación de capital, bueno, y todo eso se consolida y se presenta, ¿no? Y se trabaja con esos datos agregados. Bueno, cerramos por acá, les paso, la presentación ya está, y ahora les paso en un rato, les dejo un par de preguntas teóricas sobre esto para que las puedan hacer. Profe, una consulta. Sí, Usted dijo que iba a mandar 2 trabajos prácticos más, ¿no? sí, uno ahora, hoy, y otro el viernes. ¿Eso sería lo último de la materia? Sí. Ah, listo. Bueno, Hay que entregarlo para el viernes que viene, ¿no? Creo. sí, antes del viernes que viene. Ah, listo. Bueno, chicos, gracias. Gracias, profe. Bueno, Buena Chao. semana. gracias. Nos Que anden vemos. bien. Suerte. Gracias, profe. Listo. Sí.